Primero, vamos a ver la primera definición de pendiente. Sea de un vector director de L. Sí, o sea que yo tengo aquí la recta L y yo tengo por acá un vector director. Este vector director, recuerden, un vector director es simplemente un vector que es paralelo a la recta. Y este vector tiene, obviamente, como todo vector, el plano tiene dos componentes, de 1 y de 2. ¿Sí? El vector director de esta recta. Entonces, la cuestión es, ¿cómo defino la pendiente? Entonces, M, o si usted quiere ML, esta es la pendiente de L. ¿Cómo se define? La pendiente de esta recta, entonces, es simplemente el cociente. La pendiente de esta recta es simplemente de 2 sobre 1. Ojo con esto. Entonces, si yo tengo, alguien está por allá con el micrófono. Bueno, entonces, ¿dónde era que estaba? Entonces, si yo tengo una recta y esa recta tengo un vector director D que tiene componentes de 1 y de 2, entonces la pendiente de la recta es simplemente el cociente de 2 sobre de 1. Mire que es la segunda componente dividido la segunda componente dividido la primera. Ese cociente, esa es la pendiente de la recta. Digamos que esta es la primera manera de definir la pendiente de una recta. La segunda manera de definir la pendiente es mediante el ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. ¿Qué es el ángulo de inclinación? Pues vamos a ver, aquí teníamos nosotros la recta L. Supongamos que esto que estoy pintando acá es el eje X. Entonces el ángulo de inclinación será este ángulo. Entonces, ángulo de inclinación alfa. Entonces, si yo tengo una recta L y este angulito alfa es el ángulo de inclinación de esa recta, mire que el ángulo de inclinación se mide desde el eje X hasta la recta. El ángulo de inclinación que yo estoy pintando aquí es un ángulo agudo, pero tranquilamente la recta podría ser así. A lo mejor esto es el eje X y el ángulo de inclinación en ese caso sería un ángulo así. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo una recta que tiene un ángulo de inclinación alfa, en ese caso, la pendiente de la recta va a ser la tangente de ese ángulo. Mucho cuidado con esto. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, tenemos dos maneras de medir la pendiente. Como la tangente del ángulo de inclinación o como el cociente de estas dos componentes, donde estas dos son las componentes de un de un vector director de la recta. Entonces hay dos maneras de medir la pendiente de una recta. A ver, aquí con la pendiente ocurre, con el ángulo de inclinación y la pendiente ocurre lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, para este ángulo que está aquí pintado, la pendiente de esta recta, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Aquí voy a preguntar, ¿la pendiente de esta recta es positiva o la pendiente es negativa? ¿Qué diría uno? ¿Cómo es una recta con pendiente positiva? Mejor dicho, si la tangente de alfa es positivo, ¿alfa cómo es? ¿Qué tipo de ángulo? Esa sería negativa, profe. ¿Cómo? Esa sería negativa. Aquí en el numeral 2, esta pendiente sería negativa. Mejor dicho, la tangente de este ángulo es negativa. ¿Por qué? ¿Por qué es negativa esta tangente? Porque si uno se imagina pues ese ángulo en el segundo cuadrante, Sí, la definición de tangente es seno sobre coseno. sí. Ahí en ese cuadrante el coseno es negativo. El coseno es negativo, sí, señor.
Eso. Pues al hacer seno sobre coseno, la tangente del ángulo sería negativa. O sea, la pendiente sería negativa. Sí, señor, usted tiene razón. Mejor dicho, la tangente es positiva cuando la recta está como inclinada a la derecha, cuando el ángulo alfa es un ángulo agudo. Pero cuando alfa es mayor de 90 grados, como en este caso que el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, en ese caso la tangente es negativa y entonces la pendiente es negativa. Entonces, básicamente la cuestión es así. Una recta tiene tangente positiva cuando está inclinada como un poquito, cuando está inclinada como hacia abajo, digamos como yo estoy pintando acá. Aquí la pendiente es positiva. Y una recta tiene tangente negativa cuando está inclinada de esta manera. Aquí la pendiente es negativa. Eso es más o menos lo que uno tiene que tener presente acerca de la pendiente. Primero que hay dos maneras de medir la pendiente, como un cociente de estas dos componentes para un vector director, o también la pendiente se puede medir como la tangente del ángulo de inclinación y tener presente que la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa, bueno, o incluso podría ser cero. ¿Cuándo será cero la pendiente, entre otras cosas? ¿Cuándo es cero la pendiente? La pendiente será cero cuando la tangente de este ángulo es Recta positiva. Cuando el ángulo sea de inclinación 0 es cero. o 180, O cuando sea, sea una recta horizontal. exactamente, la pendiente va a ser cero cuando la tangente de este ángulo es cero. ¿Y cuándo va a ser cero la tangente de este ángulo? Cuando el ángulo sea cero, o sea, cuando la recta sea horizontal. Entonces una recta horizontal va a tener pendiente cero. Muy bien, vamos a, vamos a probar una proposicióncita. Vamos a probar una proposición por acá. O yo no sé si darles, o yo no sé si hacemos un ejercicio. Yo no sé qué será, vamos a ver. ¿Será que hacemos un ejercicio? A mí me parece que esto de pendiente es bastante claro, pero tal vez lo podríamos ilustrar con un ejercicio. Déjenme ver acá. El ejercicio, ¿cómo podría ser? A lo mejor les doy la ecuación de una recta para que ustedes me digan, para que hallen, sí, les doy la ecuación de una recta para que ustedes hallen la pendiente de esa recta. Bueno, hallar, vamos a hacer un ejercicio pues sencillo. Hallar la pendiente de la recta siguiente. O hallar la pendiente de la recta, a ver, yo les doy la recta de una vez. Digamos que la recta es 3x menos 2y igual a 7. Solución. Entonces, me están pidiendo que haya la pendiente de esta recta. Según acabamos de ver, hay dos maneras de hallar la pendiente de una recta. Una es cuando tengo un vector director, perdón, una es cuando tengo un vector director de la recta, entonces yo puedo calcular la pendiente muy fácil. Y la otra es cuando tengo el ángulo de inclinación de la recta. En este caso, esta recta que me están dando acá, entonces la primera cuestión que yo tengo que decidir es, bueno, me están dando la ecuación de esta recta, de esta ecuación, ¿qué deduzco yo? ¿Soy capaz de deducir el ángulo de inclinación o soy capaz de deducir un vector director? ¿Qué será más fácil? El vector director. Bueno, entonces tenemos que de un vector director eh, vector director de la recta, ese vector director de esta recta sería ¿cuál? 2/3. O 2 2, sobre 3. ¿cómo? 2 sobre 3. Sobre 3 no, simplemente el vector 2, 3. Entonces, este señor dice que un vector director para esta recta es el vector 2, 3. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, claro. Nadie dice nada. A ver, hombre, explícanos, ¿por qué sabes tú que el vector 2, 3 es un vector director? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Dónde sacaste eso? Porque Los el vector coeficientes de X normal y Y. sería 3 menos 2. Un vector normal, un momentico. Un vector normal sería 3 menos 2, sí, señor.
3 menos 2, esto sería un vector normal. Entonces un vector director sería 2, 3. ¿Cómo hallas el 2, 3? Simplemente inviertes estos dos, o sea, el menos 2 lo subes acá y el 3 lo bajas para acá y cambias de signo. Eso fue lo que hiciste. Exactamente. Muy bien, entonces ahí tenemos que D igual a 2, 3 es un vector director y de aquí se deduce entonces que la pendiente de esta recta sería ¿cuál? La pendiente de esa recta sería ¿cuál? De hecho yo les di la fórmula, les dije cuál era la pendiente cuando uno tenía un vector director, la pendiente sería ¿cuál? 3 sobre 2. Simplemente es esta componente dividido esta componente, o sea que la pendiente sería 3 medios. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la pendiente de esa recta tiene pendiente positiva. A propósito, si la pendiente de esta recta es positiva, eso quiere decir que cuando uno grafique esta recta, la gráfica, ¿cómo será? La gráfica va a estar en el cuadrante 1 del plano cartesiano. La gráfica de esta recta será ¿cuál? Esta recta, si yo fuera a graficar esta recta, voy a tirar aquí los ejes coordenados. Si yo fuera a graficar esta recta, ¿cuál sería la mejor manera de graficar esta recta? Nosotros casi nunca graficamos recta, entonces dígame, ¿cómo graficamos esta recta? Con 2 puntos. Podríamos buscar 2 puntos, sí, esa podría ser una manera. ¿Qué otra forma habría? Estamos diciendo que la pendiente de esta recta es 3 medios. El ángulo, profe, Dígame, el ángulo tendría que ser menor de 90 y mayor que 0. ¿por qué sabes que el ángulo tiene que ser menor de 90? ¿Cómo sabes eso? Porque como es positiva y tangente seno sobre coseno, en ese cuadrante, en el primero, los dos son positivos. Entonces, porque la tangente es positiva, el ángulo de inclinación tiene que ser agudo. Entonces, ahora a mí lo único que me preocupa es, nosotros vamos a tirar esta recta, pero no sabemos esta recta por dónde cruza el eje Y, no sabemos si la recta pasa por acá, por encima del origen, o pasa por debajo, o pasa por el propio origen. O sea, yo como que tengo que hallar primero un punto de la recta mejor dicho, tengo que hallar el punto por donde la recta cruza el eje Y para yo poder tirarla. Yo ya sé que la recta está como inclinada un poquito hacia la derecha, pero yo no sé por qué punto del eje Y cruza la recta. Entonces, quizás lo primero que yo debería hacer sería encontrar el punto del eje Y por donde cruza la recta. ¿Cómo hallo ese punto? ¿Cómo hallo el intercepto de la recta con el eje Y, mejor dicho? Eso es lo que estoy buscando. Reemplazando en la ecuación principal, 3x menos 2y es igual a 7, reemplazando en x 0 y despejando y. Exactamente. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer x igual a 0. Entonces, si x vale 0 acá en esta ecuación, si x vale 0, y vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la y? Hombre, pues resulta que si x vale 0, la y valdría, a ver muchachos, si x es 0, pues despejen y de aquí. ¿Y daría cuánto? Menos 7 medios. 7 medios. Menos 7 medios. Menos 7 medios. ¿Y eso qué significa? Que el punto de intersección de esta recta con el eje Y es ¿cuál? Hombre, pues el punto de intersección será el punto 0 menos 7 medios. ¿Y el punto 0 menos 7 medios dónde queda? ¿Queda por aquí, por arriba o queda por acá, por abajo? ¿Dónde está el punto 0 menos 7 medios? Abajo, profe. Está abajo, entonces ese puntico está como por aquí. Entonces la recta va a ser una cosa así. Donde este puntico, este va a ser el punto 0 menos 7 medios y esta va a ser la recta L, que tiene como ecuación 3x, pero no la pude copiar aquí, pero esta es la recta 3x menos 2y igual a 7, esa es la ecuación de esta recta.
Entonces ahí está la ecuación de la recta, ahí está la recta pintada en el plano cartesiano. Este angulito que hay acá, este angulito, este sería el ángulo de inclinación. Entonces, mejor dicho, lo que esto nos está diciendo es que la tangente de este ángulo, ¿cuánto será la tangente de ese ángulo, hombre? Profe, perdón, hallamos el intercepto, ¿cierto? ¿Y qué otro punto teníamos? No, o sea, sabemos que la recta pasa por acá y que tiene una tangente ¿y que tiene una tangente de qué? Y que tiene una tangente de 3 medios. Eso no fue lo que nosotros habíamos dicho. Habíamos dicho que la tangente es 3 medios. Mire, habíamos dicho ya que la tangente era 3 medios. O sea, sabemos Profe, ¿qué procedimiento se hizo para saber que era menos 7 medios? que era menos 7 medios. Pues simplemente estamos diciendo, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale la y? Pues de esta ecuación. Si en esta ecuación hago x igual a 0, ¿cuánto vale la y? Pues simplemente el menos 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir. O sea, lo que estamos diciendo allí es, tenemos la ecuación 3x menos Gracias. 2y igual a 7. Si en esta ecuación yo hago x igual a 0, ¿qué me queda? Pues si x es 0, entonces me quedaría menos 2y igual a 7, o sea que y debe ser menos 7 medios. Sí, porque este menos 2 pasa a dividir. Entonces ahí me doy cuenta que cuando x vale 0, y vale menos 7 medios. Entonces por eso este puntico, 0 menos 7 medios, yo sé que este punto, que es un punto que está en el eje X, yo sé que ese punto está en la recta. Entonces yo sé que la recta pasa por este punto y tiene pendiente 3 medios. Entonces yo puedo buscar la recta así como lo acabo de hacer ahí. Y por la definición de la tangente, yo sé también que si este angulito es alfa, este sería el ángulo de inclinación de la recta, entonces la tangente de ese ángulo, mire que yo no sé ese ángulo cuánto es, pero yo lo único que sí sé es que la tangente de ese ángulo tiene que ser igual a 3 medios. Eso sí lo sé yo. ¿Por qué? Pues porque yo sé que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y por otro lado yo ya me di cuenta que la tangente es 3 medios. Entonces ahí está la recta pintada, ahí está su ecuación, ahí está su ángulo de inclinación y este punto es el intercepto de esa recta con el eje Y. Esto que yo acabo de hacer aquí, ustedes deben estar preparados para que digamos en el examen, porque es casi seguro que en el examen les van a poner a graficar cosas, una recta por ejemplo, entonces ustedes deben estar preparados para hacer esto que yo acabo de hacer aquí. Ahora les voy a hacer una pregunta difícil. Si yo les preguntara cuánto es el ángulo de inclinación de esta recta, ¿ustedes qué dirían? Tangente a la menos 1. Exactamente, si la tangente de alfa es 3 medios, entonces el ángulo de inclinación, o sea, debería ser tangente inversa de 3 medios. Y esa respuesta, así como está, si usted escribe eso en un parcial, si usted dice alfa es tangente inversa de 3 medios, eso es aceptable, eso es perfecto, así uno no dé el valor exacto. Obviamente que si usted tiene la calculadora, pues usted puede calcular qué es la tangente inversa de 3 medios. Además, me gustaría que alguien lo hiciera y nos dijera, ¿cuál es la tangente inversa de 3 medios? Alguien que lo haga, porque yo no lo puedo hacer aquí. Alguien que nos dé eso en grados. ¿Cuántos 56 grados. 56 grados. 56. 56 grados, perfecto. Esa es la inclinación de esta recta, 56 grados. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿O este ejercicio quedó claro? Bueno, no escucho preguntas. Espero, muchachos, que hayan entendido este ejercicio, espero que estudien este ejercicio, las maneras como calculamos las cosas acá, cómo graficamos, cómo hallamos el punto de intersección, etcétera, etcétera. Este es el tipo de cosas que ustedes deben ser capaces de hacer sin dudar cuando vayan a presentar el parcial. Esta es una pregunta típica del parcial. Vamos a avanzar. Profe, Cuénteme. es que usted ya le había dado una proposición y dijo que íbamos a ver la demostración de esa proposición. Ay, Dios mío, ¿qué sería? ¿Qué decía la proposición? La de sean L y L', rectas no verticales con pendientes M y M' respectivamente, entonces L es perpendicular a L', sí,
M por M' es igual a -1. Sí, solo sí. Ah, perfecto. Vamos a demostrar eso entonces. Proposición. Bueno, pero de todas maneras me gustó mucho haber hecho este ejercicio porque quería ilustrarles a ustedes cómo se opera con rectas, cómo se calcula y porque de seguro en el parcial a ustedes les van a hacer una pregunta, estoy casi seguro que en el parcial les van a hacer una pregunta donde van a tener que graficar una recta, mostrar los interceptos, hallar la pendiente, todo lo que acabamos de hacer en este ejercicio, es casi seguro que algo muy parecido va a aparecer en el parcial. Muy bien, entonces teníamos esta proposición, ¿es cierto? Teníamos una proposición que enuncié, pues, pero no demostré. Y esa proposición lo que decía es que si yo tengo dos rectas L y L', dadas estas rectas L y L', rectas no verticales, A ver, alguien que me diga por qué rectas no verticales. ¿Por qué estamos exigiendo aquí que estas rectas sean no verticales? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que pasa con las rectas no verticales? Que el tangente de 90 no existe. Exactamente, porque si una recta es vertical, entonces el ángulo de inclinación sería 90 y la tangente de 90 no existe. Entonces, precisamente por eso no queremos que ninguna de estas dos rectas sea vertical porque queremos trabajar con las pendientes de esas rectas y la pendiente de una recta vertical no está definida. Esa es la razón. Perfecto. Entonces, dadas dos rectas L y L' no verticales, se va a cumplir lo siguiente. Entonces, mire lo que se va a cumplir. La recta L es perpendicular a la recta L', sí y solo si. Esto quiere decir sí y solo si la pendiente de L, que la llamamos M, por la pendiente de L', que la llamamos M', el producto de esas dos pendientes es -1. Entonces, mire lo que dice esta proposición. Dos rectas no verticales, para que las pendientes estén definidas, dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes da -1. Muy bien, ¿cómo vamos a demostrar esto? ¿Qué otras cosas? Yo hablo aquí de demostrar, pero a ver, ¿ustedes tienen idea de cómo se demuestra algo? ¿Qué es demostrar algo? Me gustaría que alguien dijera, que alguien contara cómo intentarían ustedes demostrar algo así. Por ejemplo, si en el parcial aparece una cosa de esta, ¿usted qué haría? ¿Cómo demostraría usted eso? Igualar la recta, o sea, multiplicar ambas rectas, la recta y la por recta prima, igual a 0. ¿Cómo así? ¿Igual a 0 qué? O lo que tú estás diciendo es que escribo la O sea, ecuación. para que sea perpendicular. El producto punto Sí. debe ser 0. El producto punto debe ser 0. ¿El producto punto de quién? Uno siempre calcula el producto punto de dos vectores. De ambas rectas, la recta. Sí, pero ¿cómo así que el producto punto de dos rectas? Una recta es... ¿Qué es el producto punto de dos rectas? Uno define es el producto punto de dos vectores. Y yo aquí tengo es dos rectas. Yo no puedo confundir una recta con un vector. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar 0? El producto punto de las dos rectas, si yo digo que el producto punto de esas dos rectas debe ser 0, esa frase no es una frase muy clara porque el producto punto de dos rectas... Podríamos coger, digamos, dos rectas y escribir su ecuación de la recta en letras en general, algebraicamente, ¿sí me entiende? Digamos, ax más by más z igual a 0 y la otra que sea dx más dy más f igual a 0. F igual a 0. Sí. Hallar el vector director de ambas, hallar la tangente de ambas y multiplicar y tiene que ser igual a -1. Un De alguna momentito. manera. Ah, no, pero igual no da porque son letras. No, tranquilito. No, pero eso está bien. Entonces, demostración. Primero, me están dando dos rectas, L y L'. Entonces, lo primero que yo debería hacer sería identificar vectores directores de esa recta. ¿Sí? Vectores directores. Primero, lo primero que yo tengo que entender es lo siguiente. Si yo tengo dos rectas, aquí está la recta L
Y a ver, ¿cuál es la otra? Ah, bueno, y se supone que por aquí estaría la recta L', ¿sí? Esta es L', esta, y esta que hay acá será la recta L. Entonces, primero yo tendría que identificar un vector paralelo a L, eso es lo que llamo un vector director. Entonces, digamos que por aquí está un vector director, llamémoslo, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo D. Este es un vector director de L. Y por aquí debe haber un vector director de L', llamémoslo D'. Entonces, D es un vector director de L, o sea, un vector paralelo a L, y D' es un vector director de L'. Entonces, si estas dos rectas, L y L', han de ser perpendiculares, entonces, ¿qué debe pasar con estos vectores directores? El producto punto entre ellos tiene que ser igual a 0. Exacto, si estas dos rectas son perpendiculares, pues entonces estos vectores deben ser perpendiculares, y si dos vectores son perpendiculares, pues entonces su producto punto tiene que ser 0. Entonces esa es la idea. Entonces usted empieza diciendo algo así: la recta L es perpendicular a la recta L', si y solo si el vector D, que es un vector paralelo a la recta L, es perpendicular al vector D'. ¿Sí? Entonces, las dos rectas son perpendiculares, sí, solo sí, los vectores directores entre ellas son perpendiculares. Hasta ahí estamos bien. Pero, usted aquí diría, sí, porque hasta ahí estamos bien. ¿Y ahora qué hace uno? Mire que aquí, si uno ha de hacer algo, uno tiene que calcular. Entonces, aquí vamos a tener que decir, pero D, este vectorcito D, ¿a qué es igual? ¿Cuáles son las componentes de este vector? Recuerden que esta recta L tiene pendiente M y esta recta L' tiene pendiente M'. O sea, M es la pendiente de esta y M' es la pendiente de esta. Entonces, si yo conozco las pendientes de estas rectas, ¿cómo puedo hallar un vector director? Denme un vector director de L. O no había que plantear primero la ecuación de la recta, como decía el otro compañero, y de ahí sacar No, el director. yo no creo, porque a ustedes antes yo les mencioné que si yo tengo la pendiente de una recta, entonces yo puedo encontrar un vector director de esa recta en función de la pendiente, sin ni siquiera escribir la ecuación de la recta. Lo que pasa es que ya posiblemente se les olvidó, pero eso lo mencionamos. Si yo tengo la pendiente de una recta, entonces un vector director de esa recta es ¿quién? 1M. Buscan exactamente. Un vector director es el vector 1M. Este es un vector director paralelo a L. ¿Y cómo será entonces un vector director paralelo a L'? Menos Uno 1 M de prima. No, un momentico. La recta L, M menos no, pero mire cómo lo acabamos de hacer aquí. Mire lo que acabamos de hacer aquí. Aquí dijimos, Uno M'. exactamente, esto será 1M'. Entonces, si 1M es un vector paralelo a L, que tiene pendiente M, pues entonces un vector director paralelo a la recta L', que tiene pendiente M', pues será 1M'. Entonces, aquí están dos vectores directores. Entonces, aquí lo que tenemos es D paralelo a L. Y tenemos D' paralelo a L'. Estos son vectores directores, pero lo importante es que ya tenemos las componentes acá. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros lo que tenemos es que estamos suponiendo que estas dos rectas son perpendiculares. Eso es lo que tengo que demostrar. Que L es perpendicular a L', sí, solo si se cumple esto, entonces usted diría, usted diría aquí, L es perpendicular a L', sí y solo sí, sí y solo sí. Estos dos vectorcitos son perpendiculares, sí y solo sí, ¿qué? Sí y solo sí, De punto de prima igual a D'. a Y 0. esto sería sí y solo sí, exactamente. Estas dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Y esto se me va a cumplir. ¿Qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares? ¿Qué se tiene que cumplir? Que el producto punto entre ellos es
sea ¿Cuánto? 0. Exactamente. Si D es perpendicular a D', entonces D punto D', esto debería ser 0. Dos vectores son perpendiculares, si solo si su producto punto es 0. Perfecto, y esto se me va a cumplir si y solo si que. Pues vamos a ver. ¿Cuáles son los vectores D y D'? Aquí están. D dijimos que era 1M, punto, y D' dijimos que era 1M'. Y entonces este producto punto debería ser 0. ¿Cuál es el producto punto entre estos dos vectores? Entonces esto sería sí, solo sí. ¿Cuál es el producto punto de estos dos vectores? La suma de sus... O sea, 1 por 1 más M por 1 M'. por 1, exactamente. Entonces esto me da 1 Por más M por M'. Exactamente. ¿Y de aquí qué se deduce? Si 1 más M por M' es igual a 0, pues de aquí se deduce que M por M' es igual. Entonces M' es negativo. No, de aquí se deduce que M por M' es igual a menos 1, y eso es lo que nosotros queremos. Mire, eso era lo que nosotros queríamos demostrar. Mire que nosotros queríamos demostrar esta igualdad. Ah, perdón, yo ya no sé qué dice aquí. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Usted me puede repetir, porfa, de dónde salen las coordenadas de esos dos vectores directores? Espérate un momentico, que yo no sé. ¿Cómo es la cosa? Las coordenadas de esos dos vectores directores. Las coordenadas de estos dos vectores directores, o sea, las coordenadas de D y de D'. Sí, señor. A ver, hombre, esto ya lo habíamos visto, pero enseguida volvemos a repasar eso. Por ahora esto quedó claro entonces. Por ahora lo que nosotros dijimos es, primero me dan dos rectas. Entonces las dos rectas son L y L', encontramos vectores directores D y D'. Entonces, perpendiculares, sí, solo sí, los vectores paralelos son perpendiculares. Muy bien, entonces ahora viene, ¿cuáles son las coordenadas de estos dos vectores? Precisamente esto es lo que este señor está preguntando. Nosotros ya habíamos visto, enseguida repasamos, que las coordenadas de D tienen que ser 1M y la coordenada de D' tiene que ser 1M'. Teniendo eso, entonces, como D es paralelo a L y D' es paralelo a L', entonces, si L y L' son perpendiculares, los dos vectores son perpendiculares, que es lo que yo estoy escribiendo aquí, las dos rectas son perpendiculares, sí, solo sí, estos vectorcitos son perpendiculares, sí, solo sí, dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí el producto punto es 0, y entonces calculo ya el producto punto, el vector D tiene estas componentes, el vector D' tiene estas y multiplico y me da lo que necesito. Entonces aquí terminé la demostración. Entonces queda esta duda. Por aquí hay alguien que me está preguntando por qué las componentes de D, mejor dicho, la pregunta que él está haciendo es, si yo tengo una recta L que tiene pendiente M, ¿por qué el vector director tiene coordenadas 1M? ¿Alguien sabe responder a la pregunta? Profe, es que más bien mi pregunta es si nosotros sí podemos utilizar eso parte de la multiplicación de las pendientes para llegar a los directores. Pues no es justamente a eso lo que queremos llegar, a que ¿A esas dónde queremos pendientes, llegar? a que la Pues multiplicación de esas pendientes es -1, pero tú ya lo estás utilizando ahí en el ejercicio. yo lo estoy utilizando, vamos a ver si es cierto, hombre. Este señor dice que yo estoy utilizando esto ya. Pues cuando sacan las coordenadas de A ver, los ¿dónde? directores, no. Este es el vector director. Yo aquí no estoy utilizando nada de perpendicularidad ni de producto. Simplemente estoy diciendo que si la recta L tiene pendiente M, entonces un vector director de L es este. Eso es lo que yo estoy utilizando ahora. Tú me puedes cuestionar o tú me puedes decir, yo no recuerdo o no sé por qué, si una recta tiene pendiente L, el vector director es 1M. Eso es una pregunta válida. Y lo mismo acá, o sea, una cosa que uno puede cuestionar en esta demostración posiblemente es esto, donde yo estoy colocando este interrogante. Yo pensé que eso era lo que me estabas preguntando. Porque si tú aceptas esto, pues entonces ya lo que sigue simplemente se debe aceptar por lo que ya dijimos, porque
L y L' sí son perpendiculares, pues entonces los vectores directores deben ser perpendiculares, eso es lo que estoy diciendo yo acá. Y dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto es cero, eso ya lo habíamos visto nosotros. Y entonces ya aquí calculo el producto punto de estos dos vectorcitos y calculando el producto punto obtengo lo que necesito. Entonces aquí lo único que uno podría dudar, o la única parte donde uno podría tener dudas es justamente esto, de dónde sale D y de dónde sale D'. Esto pues es una cosa que ya nosotros mencionamos hace rato, pero digamos que esta es la única parte donde uno podría tener dudas. Ahora, lo que tú estás diciendo, que es que yo estoy utilizando el hecho de que el producto de los pendientes es menos uno, yo no estoy utilizando eso aquí, o muéstrame dónde lo estoy utilizando. No, profe, sí, me había confundido. Pensaba que esas coordenadas salían era de ahí. Pero no, No, ya recordé. el hecho de que estas coordenadas son las coordenadas de D, eso es una cosa que nosotros ya vimos, que nosotros vimos hace Sí, rato, claro. pero esto ya nosotros lo teníamos. Bueno, Sí, sí. muy bien, entonces ahí tienen esta proposición. Dos rectas son perpendiculares, si y solo si el producto de sus pendientes es menos uno. Entonces, mucho cuidado con eso. Es una cosa importante que ustedes deben memorizar. Bueno, yo creo que lo que iba a hacer aquí, iba a traer otra página. Bueno, ahí está esa proposición. Ahora, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hasta ahora lo que hemos visto es, dos rectas son perpendiculares si y solo si. Es más, lo voy a pintar aquí. Yo tengo aquí esta rectica y tengo aquí esta otra rectica. Si esta tiene pendiente M y esta tiene pendiente M', entonces estas dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es menos uno. Mucho cuidado con esto. Digamos que esta es esto fue lo que acabamos nosotros de demostrar. Ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta que es más simple. Si yo tengo dos rectas, L y L', esas dos rectas son paralelas, no ya perpendiculares como aquí en uno, sino paralelas. Estas dos rectas son paralelas, si y solo si, ¿qué? ¿Qué se tiene que cumplir? Dos rectas son paralelas, si dos rectas son paralelas, sus pendientes, ¿qué tienen que cumplir? Iguales. Tiene que ser Que M sea igual a M'. Exactamente, yo tengo dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Entonces aquí lo que tenemos es, dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales, si son perpendiculares, si y solo si el producto de sus pendientes es menos uno. Entonces mucho cuidado con esto. Entonces, ojo con esta observacioncita. Muy bien. Esto que hay aquí me gusta. Primero yo les voy a hacer una pregunta. Pongamos que yo tengo un ángulo. Yo tengo un ángulo sea teta, un ángulo igual a psi menos phi. Yo sé que teta es psi menos phi, entonces la tangente de teta sería igual a ¿qué? ¿Cómo calculo la tangente de una diferencia de dos ángulos? Mejor dicho, lo que yo estoy preguntando es, ¿a qué es igual la tangente de psi menos la tangente de phi? ¿Cómo calculo la tangente de una diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo calculo la tangente de psi menos phi? Hay una formulita, ¿alguien la recuerda? Yo les Profe, yo creo ayudo. que yo la tengo acá anotada. Dígame. La No tangente es como tangente del de psi primero. menos tangente de phi sobre 1 más tangente de psi por tangente de phi. Eso es, la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre Sobre 1 más tangente de psi por tangente de phi. Esta es la fórmula.
Tangente de psi menos phi es tangente de psi menos tangente de phi sobre 1 más el producto de las tangentes. Noten una cosa, noten que si aquí hay menos, entonces arriba hay menos, pero abajo hay más. Los signos son cambiados. Muy bien. Entonces, ojo con esta formulita. Esta fórmula debe aparecer en las notas. Está esta fórmula. Esta es una formulita que ustedes supuestamente por allá en el bachillerato alguien les mencionó. Es la tangente de una diferencia. De igual manera uno podría calcular la tangente de una suma. Así como calculamos tangente de psi menos phi, también de manera parecida podemos calcular la tangente de psi más phi. Esa se las dejo a ustedes para que la averigüen. Entonces, corolario. Un corolario es como un teoremita muy fácil. Entonces, corolario, este corolario sigue de la fórmula, no de la fórmula anterior, sino de la proposición que vimos, la proposición que decía que dos rectas eran perpendiculares y solo si el producto de sus pendientes era menos 1. Muy bien, entonces aquí tenemos sean L y L'. Entonces, corolario, sean L y L', rectas no verticales, ya sabemos que aquí le pedimos que estas cosas no sean verticales, porque simplemente queremos que las pendientes de estas rectas estén definidas. Entonces, sea L y L', rectas no verticales, ni perpendiculares, tampoco queremos que sean perpendiculares. Ni perpendiculares, con pendientes M y M', respectivamente. Entonces, si teta es el ángulo entre esas dos rectas, se cumple lo siguiente, mostrar que, voy a pasar por aquí a otra página, mostrar que la tangente de teta es igual a, póngale mucho cuidado a esto, la tangente de teta va a ser igual a la pendiente de la primera recta menos la pendiente de la segunda sobre 1 más M' por M. Esta formulita, esta fórmula me da la tangente. Entonces yo lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo aquí la recta, esta es la recta L y esta es la recta L', y este vendría a ser el ángulo entre ellas. Yo tengo dos rectas y yo tengo este ángulo teta, que es el ángulo entre esas dos rectas, entonces la tangente de teta va a ser lo que hay acá. A ver, yo quiero hacer un comentario. Primero, dadas dos rectas como L y L', si esas dos rectas se intersectan, ¿cuántos ángulos se forman acá? Aquí se forman 4 ángulos. Se forma este ángulo que hay aquí, teta. Se forma, digamos, este angulito yo lo voy a pintar desde L a L'. ¿Cierto? Recuerden que, yo creo que esto ya lo escribí. Recuerden que, a ver, ¿dónde lo escribo yo? Recuerden que teta es el ángulo entre L y L'. Entonces, teta sería este angulito. Teta va desde L a L'. ¿Sí? Pero teta también podría ser este. Desde la recta L hasta la recta L'. Pero fíjense que estos ángulos que hay acá son distintos. Ya, este ángulo que hay acá no es lo mismo que este. Este ángulo no es el ángulo entre L y L'. Yo lo que quiero que ustedes noten es que
cuando yo intersecto dos rectas se forman 4 ángulos. Aquí hay uno, aquí está el otro que son iguales, aquí está otro más y aquí está otro más. O sea, se forman 4 ángulos, pero de esos 4 ángulos, 2 son iguales. Mejor dicho, estos 4 ángulos son iguales 2 a 2. Mire que este es igual a este. A propósito, ¿por qué estos 2 ángulos son iguales? Si yo trazo estas 2 rectas, ¿por qué este ángulo tiene que ser igual a este? ¿Por qué? Porque son opuestos. ¿Porque son qué? Opuestos por el vértice. Porque son 2 ángulos opuestos por el vértice, exactamente, son 2 ángulos opuestos por el vértice. Cuando yo tengo 2 ángulos opuestos por el vértice, ellos 2 son iguales. Precisamente por esa razón, por esa misma razón, este ángulo tendría que ser igual con este. Entonces, estos 4 ángulos son iguales 2 a 2. Hay 2 que son iguales y hay otros 2 que son iguales. ¿Listo? Muy bien. Ahora surge una pregunta y esta pregunta a veces confunde a los estudiantes. Mire que de estos 4 ángulos, digamos que si esta es la recta L y esta que hay por aquí es la recta L', entonces el ángulo θ, que es el ángulo entre L y L', ¿cuál es? De estos 4 ángulos, ¿cuál es el ángulo entre L y L'? Entonces aquí uno a veces se puede confundir. Uno se puede confundir porque aparecen 4 ángulos y uno tiene que escoger uno. Entonces yo les pregunto a ustedes, si a mí me dan 2 rectas, es más, las voy a pintar aquí otra vez. Voy a pintar una acá y voy a pintar otra acá. De estos 4 ángulos, 1, 2, 3, 4, si a mí me dicen, a ver, llamemos esta la recta L y esta llamémosla la recta L'. ¿Cuál será el ángulo entre L y L'? De estos 4 ángulos, ¿cuál será el ángulo entre ellas dos? ¿Cuál? ¿Cuál escojo? Pero eso no depende de la dirección en la que vayan las rectas. Dirección en las que vayan las rectas, pues es que una recta no tiene dirección. Mire, yo aquí pinté esta recta y yo no sé cuál es la dirección. Esa es una recta que está pintada ahí. Yo puedo imaginarme que esta recta va hacia allá o me puedo imaginar que esa recta va hacia acá. O sea, la dirección, una recta no tiene dirección. O si usted quiere, una recta tiene 2 direcciones. Yo me puedo mover en esta dirección o me podría mover en esta dirección. Eso depende. Por eso es que una recta no tiene una única dirección. Yo estoy preguntando, si yo intersecto estas 2 rectas, y me preguntan por el ángulo entre ellas, ¿qué sería el ángulo entre ellas? Miren que aquí hay 4 ángulos. De esos 4 ángulos, ¿cuál sería el ángulo entre esas 2 rectas? Los ángulos no se cuentan en sentido antihorario. Sí, puede ser. Pues lo que tú estás diciendo es que un ángulo es positivo cuando yo lo miro así. Esto es positivo. Sí, eso es cierto. Pero eso no responde a mi pregunta. Mi pregunta es, de estos 4 ángulos que hay acá, ¿cuál es el ángulo entre L y L'? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿O cuál creen ustedes que es el más natural? Yo escogería el que está en medio de los dos, de L y L'. En medio. Pues es que en medio, pues a ver, este ángulo podría decir uno que está entre L y L', pero este también. Pues porque esta es L y esta es L', y este también. Están compartiendo la misma Y este también, mire, cada uno de esos 4 ángulos uno podría decir que está entre L y L', pero uno sabe que uno tiene que escoger uno. De los 4 ángulos debe haber una manera natural de escoger uno. ¿Cuál es la manera natural? El primero. ¿Pero cuál es el primero? El primero El no es que este. está en la parte Puede ser superior este o puede derecha. ser este. ¿Cuál es el primero? El menor a 90. El menor a 90. Bueno, eso ya me está gustando más. Este señor está diciendo que el ángulo entre estas 2 rectas tiene que ser primero un ángulo agudo. Eso me gusta. Entonces este señor está descartando este y está descartando este simplemente porque esos 2 ángulos valen más de 90. Listo. Y entonces ya quedaría este ángulo que es agudo y este ángulo que es agudo. Pero fíjese que estos 2 ángulos son iguales. Entonces yo creo que a la larga lo que este señor me está diciendo es que de esas 2 rectas que están pintadas ahí, el ángulo entre L y L' vendría a ser este. ¿Es eso lo que estás diciendo? Exacto.
Exactamente, y ese viene a ser el ángulo entre esas dos rectas. Entonces, el ángulo entre esas dos rectas es el ángulo agudo que está subtendido por las dos rectas. Ahora, alguien puede decir, pero es que hay dos ángulos agudos. Hombre, pues cualquiera de los dos, porque los dos son iguales. Recuerde que este angulito es igual a este, entonces usted podría decir, el ángulo entre estas dos rectas es este, o también puede decir que es este, cualquiera de los dos. Pero una cosa sí tiene que ser clara, el ángulo que tú escojas tiene que ser un ángulo agudo. No, un ángulo del primer cuadrante. ¿Está claro eso? Espero que les haya quedado claro entonces, que cuando uno dibuja dos rectas, entonces de los 4 ángulos que aparecen, uno escoge el ángulo agudo. El rojo el ángulo agudo que va de L a L'. Se le está yendo el... Hola. No. ¿No me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos, profe. Bueno, muchachos, entonces espero que haya quedado claro qué es el ángulo entre dos rectas L y L', y espero que les haya quedado claro esta formulita. La tangente de este ángulo... Profe, No le pude escuchar. Cuénteme. ¿el ángulo por qué tiene que ser agudo? El ángulo, ¿por qué tiene que ser agudo? Esa es una buena pregunta. Pues, a ver, dados cualesquier par de rectas que se intersecten, ellas se tienen que intersectar por lo menos en un ángulo agudo. De hecho, tiene que haber dos. A propósito, cuando yo digo ángulo agudo, lo que quiero decir es que es un ángulo, agudo quiere decir que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Bueno, incluso 90. Agudo en este caso puede ser, es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Como este que estoy pintando aquí. Como este angulito que estoy pintando. Mire que mientras este es agudo, este que hay acá es un ángulo de más de 90. Es un ángulo, ya que cuando uno lo grafica, es un ángulo del segundo cuadrante. Entonces, el ángulo entre dos rectas es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Y ese ángulo tiene que ser un ángulo positivo y tiene que ir de L a L'. Uno tiene que decir de dónde a dónde va, o sea, el ángulo es así, no puede ser al revés, o sea, no puede ir de L' a L, porque si fuera de L' a L, apuntaría, bueno, esa es otra cosa que yo no les he dicho, es otra cosa que tengo que mencionar y que tiene que quedar clara. Un ángulo, mire, yo voy a pintar aquí un ángulo. Este ángulo yo lo puedo medir positivamente así, desde el eje X hacia la recta, o yo también lo podría pintar así. Pero mire que estos dos ángulos, mientras que este ángulo es positivo, este es negativo. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con ángulos positivos. Entonces, por ejemplo, volviendo a estas dos rectas, el ángulo entre estas dos rectas es el ángulo que va de L a L'. O sea, yo tengo que pintar la dirección del ángulo. De L me muevo hacia L', por eso la flechita apunta hacia allá. Otra persona podría medir el ángulo al revés, la otra persona podría partir de L' y llegar a L, obviamente que mientras el primer ángulo, este que estoy recorriendo es positivo, este ángulo pintado así va a ser un ángulo negativo, por eso escribo yo aquí que el ángulo tiene que ser positivo y menor de 90 grados. ¿Sí? Lo que yo quiero decir es que un ángulo hay varias maneras de leerlo, positiva, negativa, pero cuando nosotros vamos a medir el ángulo entre dos rectas, siempre nos vamos a asegurar que el ángulo medido sea positivo y menor de 90 grados. ¿Sí? Espero que eso quede claro. Muy bien. ¿Por qué me metí yo en este rollo? Yo me metí aquí porque estaba intentando... Profe, si las dos rectas están sobre los ejes. Si las dos rectas están sobre los ejes, ya este señor aquí nos enredó. Vamos a ver, hombre. Yo tengo aquí el eje, no se podía. el eje X y yo tengo acá, entonces aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Este señor está preguntando, ¿qué pasa si las dos rectas están sobre los ejes? Si las dos rectas están sobre los ejes, ¿qué sucede? Digamos, si una recta está aquí en el eje X, o sea, en ese caso esa recta sería... Son perpendiculares y no tendrían tangente. Exactamente, en ese caso, esas dos rectas serían perpendiculares. Y si son perpendiculares,
No tienen tangente. Pues no son existe. perpendiculares, pero entonces habría una que es vertical. Y si hay una que es vertical, pues entonces esa no tendría pendiente. Recuerda lo que dice el teorema, sean en la proposición, sean L y L' no verticales. Sean L y L' rectas no verticales. Precisamente estamos evitando que haya una vertical, porque una recta vertical no tiene pendiente, entonces por eso estamos excluyendo ese caso. Podría pasar que una recta fuera el eje X, o sea, una recta podría ser así. Esta podría ser la recta L', pero entonces la otra ya tendría que apuntar en una dirección no perpendicular para que haya un ángulo aquí entre ellas y que ese ángulo no sea 90 grados. O sea, las rectas no pueden ser paralelas a los ejes coordenados. No puede haber una que sea vertical. Profe, ¿Ok? pero igual, para que de pronto haya un ángulo entre 90, no tiene que ser necesariamente que estén sobre los ejes. Claro que no. Una recta podría ser así y la otra podría ser así y este ángulo podría ser de 90 grados. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema para nada. Entonces ahí sí las dos tendrían pendiente. Sí, No las hay dos ninguna que tendrían es vertical. pendiente. Ninguna es vertical. Ambas tendrían pendientes y en ese caso se tiene que cumplir lo que nosotros vamos a decir aquí. Es que yo todavía no he enunciado la proposición, o ya la enuncié, ya ni recuerdo. Proposición. Yo ya anuncié la proposición, lo que quiero mostrar. Ya les dije qué es lo que queremos mostrar. Muchachos, díganme si sí o si no. Sí, señor. Parece. ¿Cuál proposición, profe? Por eso, entonces yo no he enunciado nada todavía. Entonces, sean L y L', sean L y L' no verticales. Lo que pasa es que me puse a echar carreta aquí y ya no sé ni si ya les dije la proposición o no, ya la voy a anunciar. Sean L y L' no verticales. Profe, ya la dijo, ni perpendiculares. Sí. Son Pues pendientes. el corolario. Yo estaba, perdón, no, claro, yo esto ya lo dije. Lo que pasa era que yo iba para el corolario, claro, es que me he puesto a hablar aquí y me he entretenido aquí conversando y no he denunciado lo que quería. Corolario, sean L' rectas no verticales ni perpendiculares, claro, pero ya iba. Con pendientes M y M' respectivamente, entonces sean L y L' rectas no verticales, sean rectas no verticales ni perpendiculares. Claro, es que yo estaba en otro cuento. Ni perpendiculares, con pendientes M y M', respectivamente. Aquí era donde yo estaba. Respectivamente. Si teta es el ángulo entre L y L', y esto fue lo que discutimos nosotros, ¿qué es el ángulo entre dos rectas? Dadas dos rectas que se intersecten, hay cuatro ángulos que son iguales 2 a 2, y de esos cuatro ángulos yo escojo uno, que es un ángulo agudo, que es como el más pequeño, y ese va a ser el ángulo entre esas dos rectas. Entonces, si teta es el ángulo entre esas dos rectas, se cumple que la tangente de teta es lo que yo ya les escribí aquí, M' menos M sobre 1 más M' por M. Esta formulita, esta es la formulita que ustedes, a ver, ¿qué pasó aquí? Voy a tener que borrar esto porque este me está como molestando aquí. ¿Cierto? Entonces esto sería, esta es la formulita que ustedes se deben aprender, que es la tangente de teta. ¿Cuál es la tangente del ángulo que forman dos rectas? Entonces la tangente es la pendiente de una menos la pendiente de la otra sobre 1 más el producto de las pendientes. Mucho cuidado con esto. Muy bien, la demostración de esto. Creo que esto fue lo que quedó faltando. ¿Cómo demostramos esto? Entonces aquí
Demostración. A ver, ¿cómo vamos a demostrar esto, hombre? A ver, muchachos, ¿cómo hago esto? Yo voy a intentar graficar acá. Voy a graficar las rectas. Si esta es la recta L' y esta es la recta L, entonces ustedes me van a decir aquí, miren pues lo que yo voy a pintar acá. Este es como el eje X. Si esto es alfa prima y si esto es alfa, entonces teta es el ángulo entre estas dos rectas. El ángulo entre estas dos rectas va a ser alfa prima menos alfa. Entonces la tangente de teta será la tangente de esta diferencia, será la tangente de alfa prima menos alfa. ¿Qué es la tangente de alfa prima menos alfa? Yo creo que ya les di la fórmula. La tangente de alfa prima menos alfa me tiene que dar la tangente de alfa prima menos la tangente de alfa sobre 1 más tangente de alfa prima por tangente de alfa. ¿Y esto a qué es igual? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es la tangente de alfa prima? Pues alfa prima, si ustedes se fijan aquí, alfa prima es el ángulo de inclinación de la recta L', entonces la tangente de alfa prima será la pendiente. Menos, ¿qué será la tangente de alfa? Pues la tangente de alfa es precisamente la tangente de la recta L, es la pendiente de L, y aquí me quedaría más M' por M, ¿cierto? Entonces esto nos dio tangente de teta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues nadie pregunta nada. Yo supongo que lo que eso significa es que entienden muy bien la cosa. ¿Listo? Bien. Definición. Sería interesante hacer un ejercicio para hallar el ángulo entre dos rectas. Vamos a ver, de pronto yo tengo un ejemplito por acá más adelante. ¿Será que hacemos un ejemplo? Hacemos un ejemplo y calculamos algo. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Profe, hágale. Sí, profe. Vamos a hacer pues un ejemplo. En realidad el ejemplo no lo voy a hacer yo, el ejemplo lo van a hacer ustedes. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a escoger dos rectas y vamos a pedir calcular el ángulo entre esas dos rectas, simplemente. ¿Cuál es el ángulo entre esas dos rectas? Entonces, vamos a ver cómo nos va, hombre. Sean las rectas, espero pues que no nos vayamos a enredar aquí. Vamos a ver. Voy con una primera recta, la recta L. Vamos a escoger una recta sencilla, hombre. Vamos a escoger la recta, a ver, X menos Y más 4 igual a 0. Una recta muy sencilla. Y vamos a escoger otra recta. Vamos a escoger una recta con ángulo, a ver, hombre, ¿cómo hacemos esto? Esta recta que tenga pendiente negativa, digamos, esta que sea 2X más Y menos 7 igual a 0. Ahí está. Entonces escogimos estas dos rectas, L y L'. Perfecto. Hallar. Vamos a ver si somos capaces. Hallar teta, que va a ser el ángulo entre la recta L y la recta L'. ¿Cuál es el ángulo entre esas dos rectas? Entonces, vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta. Voy a apuntar por aquí
Espero que ustedes, a ver, hombre, ¿dónde tengo yo por aquí? Ah, un lapicerito. Voy a apuntar por aquí las rectas para poder calcular enseguida. Entonces, una es x menos y más 4. A mí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio, muchachos. No me gustaría a mí hacerlo. Me gustaría que ustedes me indicaran a mí cómo hacerlo. Entonces tengo ahí las dos rectas, x menos y más 4 igual a 0, 2x más y menos 7 igual a 0. Ahí están esas dos rectas y me están pidiendo hallar el ángulo entre esas dos rectas. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Solución. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo hacerlo. Adelante. Yo lo haría pues así, sacar el vector director de cada una de las rectas. Vector director, dice este muchacho. Bueno, sí. Entonces empecemos. Solución. El vector director se saca la pendiente de cada una de ellas. Ok, tranquilito. Espera un momentico. Entonces, B es el vector director de L. Entonces voy a escribir aquí, vector director de L. El vector director de L, ¿qué componentes tiene el vector director de L? ¿Cuáles son las componentes? Uno menos uno. A ver, yo veo si este muchacho no me va a poner. 1 menos 1 es el vector director, ¿seguro? No. Ese es el normal. Sería 1, 1. 1, 1. Exactamente. Entonces el vector director es 1, 1. Exacto. ¿Qué sería de prima? De prima es el vector director de L'. El vector director de L' sería ¿quién? Menos 1, 2. A ver, un momentico que este muchacho no me vaya a confundir. Un vector normal sería 2, 1, pero entonces un vector director sería ¿quién? Menos 1, 2. Vamos a ver, este muchacho dice que un vector director sería menos 1, 2. Perfecto. Entonces, menos 1, 2, seguro. Bueno, eso sería un vector director. Perfecto. Y ahí puedo sacar la recta. Profe, ¿estas son constantes al azar? ¿Cómo dicen? ¿Alguien preguntó algo? No, profe, yo digo que ya sacar la pendiente de cada una de las rectas con la fórmula que ¿Esas son constantes al azar o...? ¿Cómo así constantes al azar? ¿Cuáles? ¿Cuáles constantes? Las de la recta. Eso, los vectores directores de la recta y la recta prima son números al azar o los diste el ejercicio. No, pues yo ya te di la ecuación. La ecuación L es x menos y más 4 igual a 0. En el momento en que yo te di la ecuación x menos y más 4 igual a 0, ya de esa ecuación yo deduzco cuál es un vector normal y yo deduzco cuál es un vector director de la recta. No es que sea al azar. Eso es información que yo estoy sacando de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta ya me dice cuál es el vector normal y cuál es el vector director. Lo mismo con L'. ¿Sí? Si a mí me dan la ecuación de una recta, yo ya de la ecuación puedo deducir cuál es el vector director y cuál es el vector normal. Muy bien. Entonces aquí tengo los vectores directores de estas dos rectas. ¿Y ahora qué hago? Entonces, por ejemplo, sacar la pendiente. Un momentico. Por ejemplo, yo sé que la primera recta tiene ¿qué pendiente? La primera recta tiene pendiente 1, ¿cierto? Y la segunda recta tiene pendiente menos 1 medio. Menos 2. Menos 2. Entonces, una tiene pendiente 1 y la otra tiene pendiente menos 2. Perfecto, eso ya lo sé. Y entonces, recuerden que yo lo que quiero es hallar el ángulo entre esas dos rectas, ¿cierto? Pero ya sabes que la tangente del ángulo va a ser 2 menos 2 menos 1 sobre 1 más menos 2 por 1.
Ya este muchacho está acelerado, hombre, ya nos confundiste, ya me enredé. Sea teta el ángulo entre L y L', ahí vamos bien. Y nosotros tenemos que hallar teta. Bueno, entonces este muchacho, ¿qué era lo que estaba diciendo? La fórmula del corolario anterior. La fórmula, este muchacho sin graficar siquiera, él va a tirar la fórmula. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Entonces, la fórmula que dice, Menos la tangente, del un ángulo momentico, va a ser igual. la tangente de teta sería ¿qué? M' menos M sobre 1 más M' por M. Un momentico. ¿Qué dice? Entonces, un momentico, este muchacho está acelerado. Entonces, la tangente de teta sería que uno tiene pendiente 1, la otra tiene pendiente -2. Entonces, Sería 1 más 2. ¿cómo sería? Aquí ¿qué aparecería? ¿Aquí aparecería M1 o M2? ¿Cuál aparece aquí de primero? M1. Ahí. ¿Seguro? 2 M2. menos M1. Menos M1. No, Yo les recuerdo, primero un momentico, tranquilitos. Yo les recuerdo la fórmula. Mira, yo les recuerdo la fórmula. La formulita decía, tangente de teta es M' menos M sobre 1 más M' por M. Esta es la formulita que nosotros queremos usar. Lo que pasa es que tenemos un enredo. Bueno, yo aquí... Lo que pasa es que tenemos un enredo y el enredo que tenemos es que no sabemos quién es M'. No sabemos si M' es 1 o si M' es -2. Ese es el enredo que tenemos, ¿cierto? M' es menos Esa es la 2. duda. ¿Cómo? M' menos 2. M' es menos 2. M' es -2. Pero vamos a ver, entonces aquí aparecería -2 menos M1, que en ese caso sería 1, sobre 1 más M', que sería -2, ustedes me dijeron, por 1. ¿Sería así? Sí, profe. Muy bien. ¿Y esto qué nos da? ¿Esto qué es igual? Esto nos da -3 y abajo nos da 1 menos 2. ¿Y 1 menos 2 es cuánto? 1 menos 2 es menos 1. O sea que esta carreta me dio 3. ¿Qué les pareció eso? Una bulla por ahí que yo no puedo saber eso de dónde viene. Muchachos, cierren ese micrófono por ahí porque hay alguien haciendo un ruido terrible que no nos deja escuchar. Ahora sí. Volvemos. Entonces, ¿entendieron qué fue lo que pasó? Espero que sí. Entonces la tangente de teta nos dio 3. O sea que teta es ¿cuánto? Tangente inversa de 3. O sea que teta es tangente inversa de 3. A ver, esta niña que nos respondió, si puede calcular, calcule la tangente inversa de 3 y nos dice qué es en grados. 71 grados, profe. ¿Cuánto será tangente inversa? 71 grados. Le voy a creer a este señor. 71 grados, entonces ahí está. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el ángulo, dadas estas dos rectas, el ángulo entre esas dos rectas es 71 grados. Gráficas. A ver, yo quiero que este ejercicio lo hagamos completico. Gráficas. ¿Cómo graficamos? Vamos a graficar aquí a ver cómo nos va. Vamos a graficar estas rectas. Ah, pero yo ya no soy capaz de borrar esto. Ah, esto se colgó. ¿Qué le pasó a esto? Ah, ya. Listo. Gráficas.
A ver, muchachos, ¿sí me están escuchando? Muchachos. Sí, profe, sí, Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Cuáles eran las ecuaciones de las dos rectas? No las estoy mirando. Alguien que me las diga. X X menos menos Y. Y más X, 4. perdón, sí, creo que sí. Una era X menos Y más 4 igual a 0. Y la otra recta era L', que tenía ecuación 2X más Y menos 7 igual a 0. Ahí están las dos rectas. No sé por qué yo no puedo escribir por acá. Bueno, ahí están las dos rectas. ¿Cómo vamos a graficar estas dos rectas? Yo voy a intentar graficar por aquí. Vamos a ver cómo nos va, hombre. ¿Cómo graficamos la recta L? A escribir por acá. Hombre, pues la recta L tiene ecuación X menos Y más 4 igual a 0. Yo voy a hacerlo pues a mi manera. Cada cual tiene una manera de graficar esto. Y es igual a X más 4. O sea que esta es una recta que tiene pendiente 1 y pasa por el punto 0,4. O sea que esto es una recta como así. Y este sería el punto 0,4. Listo. ¿Y la otra recta cómo es? La otra recta L', ¿qué ecuación tiene? 2X más Y menos 7 igual a 0. Yo voy a despejar de aquí la Y. O sea que yo voy a escribir Y igual a menos 2X. Y igual a menos 2X más 7. Muy bien. Esta rectica, ¿cómo se comporta esta rectica, hombre? Cuando X vale 0, Y vale 7. Y esta recta tiene pendiente menos. Ave María, entonces aquí, ¿cómo nos fue? No, pues esa recta va a ser una cosa como así. Entonces esta sería la recta L' y esta sería la recta L. ¿Perfecto? Y el ángulo entre esas dos rectas entonces sería ¿cuál? Mire que aquí hay 4 ángulos, pero uno no sabe. Entonces, ¿cuál fue el ángulo que nosotros encontramos? ¿Teta nos dio cuánto? ¿Cuánto nos dio teta, muchachos? 71, profe. Teta nos dio 71 grados. Entonces, yo me imagino que teta será este ángulo. Creo yo. Yo creo que este es el ángulo de 71. Creo, pues, a juzgar por mi dibujo. Porque yo me imagino que este ángulo de acá es más grande. Yo me imagino que este ángulo que de acá da más de 70. Bueno, No, muchachos. profe, ese queda 71. ¿Sí? El de 71 es de arriba. Sí, será eso Sí, cierto. señor. Bueno, a lo mejor este señor tenga razón. Yo no sé, lo que pasa es que esta recta tiene pendiente. Sí, a lo mejor esta. Voy a. Eso. Yo no sé por qué me aparecen aquí como unas cosas. Exactamente. Entonces, volvamos otra vez. Volvamos otra vez. ¿Qué fue lo que nos dio? Una recta era como, creo que una recta era así. Esta recta era, yo no sé cuál era, si L o L'. Yo creo que esta era L. X, sí, yo creo que esta era L. Que tenía ecuación X menos Y más 4 igual a 0, si no estoy mal. O si usted quiere, Y igual a X más 4. Esta era una recta. Y esta recta pasaba por el punto, este era el puntico aquí, este era el puntico 0, 4, este punto. La otra recta era Y igual a menos 2, perdón, sí, Y igual a menos 2 más 7, menos 2X más 7. Entonces la otra recta era una cosa como que venía así, ¿cierto?
La otra recta era una cosa como así. Entonces, esta rectica que da por acá, este era L', que tenía componente y era igual a menos 2x más 7, si no estoy mal. Y este era el punto, este puntico que hay por acá, este era el puntico 0, 7. Y entonces nosotros estamos aquí en esta disputa que no sabemos cuál es el ángulo entre estas dos rectas, si el ángulo entre estas dos rectas era este o este. Nosotros ya calculamos y ese ángulo nos dio, por aquí voy a escribirlo, θ, o sea, el ángulo entre L y L', esto nos dio creo que 71 grados, ¿cierto? Y nosotros la duda que tenemos es que no sabemos si 71 grados es este ángulo o este ángulo. Un señor que acaba de hablar dice que el ángulo que estamos buscando es este, ¿cierto? Eso es lo que él acaba de decir. Y entonces ahí estamos en esa disputa. ¿Cuál creen ustedes pues, que es el ángulo que estamos buscando? ¿El ángulo θ es cuál? El ángulo θ es este o este. ¿Cuál de los dos es el ángulo θ? El primero que señaló, profe. El primero que señalé, este. Pues este otro señor que habló hace poquito decía que no, que el ángulo tenía que ser este. No, es que eso tiene que ser dibujado más a escala, pues como teniendo en cuenta la pendiente, porque yo Tiene lo que sacaba de... estar, tiene que Incluso estar lo mejor grafiqué en dibujado. GeoGebra. ¿Qué Exacto, te yo digo? también lo grafiqué ahí y el ángulo agudo es el que está arriba. El ángulo agudo es el que está arriba. Ah, bueno. Entonces creámosle a este señor. Entonces este sería el ángulo θ que viene a ser 71 grados. Lo que pasa es que mi gráfica no está, mi gráfica no está hecha a escala. Pero a lo mejor, lo que pasa es que, mire, esta rectica tiene pendiente -2, o sea que esta rectica lo más seguro es más inclinada. Esta rectica es como más parada, bien más como de por aquí. Entonces sí, a lo mejor me convence. Pero sea como sea, muchachos, ya les mostré cómo es que se calcula esto, cómo es que se utiliza la fórmula. De nuevo, este ejercicio que acabo de hacer aquí, esto es un ejercicio típico de parcial. Este es el tipo de cosas que ustedes deben ser capaces de hacer. Este es el tipo de ejercicio que ustedes pueden esperar en un parcial, digamos. Este tipo de cálculos. A ver, ¿hasta dónde avanzamos hoy? Ah, bueno, ya la próxima clase ya veríamos proyección ortogonal. Les quiero decir que la próxima clase vemos proyección ortogonal y después de proyección ortogonal vemos, vamos a ver, bueno, ya unas cosas un poquitico más de teoría, ejercicios con proyección ortogonal. Yo me atrevería a decir que la próxima clase posiblemente ya como que terminamos este tema. Ya nos estamos acercando al final del capítulo. Yo pues no pienso ver proyección ortogonal, propiedades, reflexión, proyección y reflexión ortogonal, eso es lo que nos falta para terminar el tema de este capítulo. Entonces ya la próxima clase seguiremos con eso. Yo no sé si dejarles, yo no sé si les dejo un ejercicio a estos muchachos. Bueno, también les recuerdo que hoy por la tarde tengo asesoría, sí, a propósito, en la asesoría de ayer llegaron algunos estudiantes y usualmente una asesoría, yo como profesor cuando tengo asesoría en el campus, le digo a los muchachos, hombre, la asesoría mía es tal día a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media, por decir algo, y entonces yo me voy para la oficina, me siento allá en la oficina a esperar que lleguen estudiantes y que los estudiantes lleguen con preguntas. Pues ayer intenté hacer algo parecido, ayer simplemente me vine para acá, abrí la sesión, se pegaron, no sé, como 10 o 15 estudiantes, algo así, y entonces yo esperaba que tuvieran preguntas. Algunos me hicieron, creo que uno o dos, me preguntaron un par de ejercicios de los talleres, pero después no preguntaron nada más. Entonces, no sabía cómo qué hacer, porque
esperaba que me preguntaran. Entonces, esperar que ustedes me pregunten cosas, que me planteen ejercicios, que me hagan preguntas usualmente de los talleres o cosas que quedaron pendientes de la clase, en fin, que me pregunten cosas de teoría o ejercicios, lo que ustedes quieran. Pero la idea entonces es que yo espere sus preguntas, pero hoy, como de pronto ustedes llegan y no tienen preguntas, entonces yo hoy voy a llegar con algunos ejercicios que voy a resolver, usualmente ejercicios de los talleres. Entonces yo hoy voy a llegar a resolver, digamos, un par de ejercicios esperando a que ustedes se animen y me pregunten cosas. Entonces yo hoy voy a llevar ejercicios preparados porque si yo no llevo ejercicio y ustedes tampoco me preguntan nada, pues entonces somos ahí como sentados y no sabemos cómo avanzar. Entonces hoy por la tarde voy a intentar cambiar eso un poquitico. Voy a ir con unos ejercicios ya preparados, pero en cualquier momento ustedes me pueden preguntar. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy es suficiente. Ya la próxima clase vamos a empezar con proyección ortogonal y ya ese será como de los últimos temas ya de este capítulo. Entonces ya estamos terminando el capítulo 2. Espero que avancemos bastante en eso mañana. Y hoy por la tarde los espero en la asesoría para que vayan con preguntas, ejercicios, etcétera. Bueno, muchachos, feliz día. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.